Bienvenidos a un nuevo episodio de Educa Tales, donde la educación y los valores cristianos se unen para transformar vidas. En cada episodio abordaremos temas relevantes para nuestra comunidad educativa, especialmente para los padres de familia, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar. Acompáñenos en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Bendiciones, bienvenidos a su programa Educa Tales, historias que enseñan. Este programa es una iniciativa de las instituciones educativas Vida Abundante. Conmigo, Mr. Ríos, especialista en educación, y quien les habla, Antonio Gale. Hemos estado hablando en los programas anteriores sobre los hábitos y su importancia, pero ahora quiero darle la palestra a Mr. Ríos para que nos pueda explicar en sí qué es el carácter que está relacionado con los hábitos. ¿En qué sentido, mister? Muy bien. La palabra carácter es una palabra muy interesante porque en los diccionarios seculares se define como una marca que nos distingue a nosotros de los demás. Usted, como Antonio, tiene un carácter particular que corresponde a la suma de los principios con los que usted vive, es la suma de los hábitos que usted realiza diariamente y de aquello que usted anhela ser como persona. Eso es el carácter. Y cada persona, aunque tal vez nunca se haya puesto a enlistar en su propia experiencia qué carácter tiene, sin darse cuenta, vive con unas marcas muy particulares que los distinguen delante de las personas. Probablemente nosotros podemos verlo en un aula de clases. Tenemos una serie de 20 niños en un aula y cada niño es total y absolutamente diferente. Habrán algunos que tienen afinidad en ciertos deseos, afinidad en ciertos comportamientos, en cuanto a algunas metas, en cuanto a algunas cosas que disfrutan. Sin embargo, toda persona, todo individuo es diferente. Entonces, ¿por qué esto se conecta con lo que hemos estado discutiendo en relación a los hábitos? Porque yo debo ser claro o debo tener claridad en cuanto a lo siguiente. El carácter que deseo, debo construirlo con hábitos muy particulares. Si yo quiero formar en mí un carácter de una persona que se centra en el estudio, debo crear hábitos que me lleven a eso. Si yo quiero tener un carácter de una persona sana, yo debo crear hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio que me lleven a la consolidación de ese carácter. Entonces, la importancia del carácter no solo es trascendente para nosotros que somos adultos, sino también para los niños, para los jóvenes, porque a la larga nosotros estamos formándoles para lo que van a ser en unos años. Es interesante porque muchísimas veces, yo me pongo como ejemplo, pero se puede ver alrededor también, me imagino usted como educador, cuando no tenemos metas claras o no hemos logrado incidir como padres de familia en metas claras en la formación de nuestros hijos. Entonces su carácter es evidente, que no se puede juzgar por la inmadurez y demás cosas, pero es evidente. Usted, como me imagino como maestro, lo puede ver en un aula de clase, ¿verdad, mister? Definitivamente. Y es que los padres tenemos lamentablemente una respuesta a las ideologías modernas que hoy en día se están sembrando en el corazón de las familias. Y es, por ejemplo, que nuestros hijos deben fluir de manera independiente conforme a lo que ellos anhelan, a lo que ellos quieren. Sin embargo, nosotros encontramos principios históricos y principios bíblicos que nos demuestran que los padres somos los responsables de conducir en esa época de inmadurez a nuestros hijos. Y eso no es injerencia, eso no tiene nada que ver con intervenir en sus sueños y en sus metas. Tiene que ver con que yo debo involucrarme de manera activa con ellos para ayudarles a la formación de hábitos de acuerdo a un carácter muy particular que esa persona tiene, que ese niño tiene. Entonces los padres debemos preocuparnos por la formación del carácter, independientemente de lo que su hijo quiera hacer, si quiere ser un médico, si quiere ser un deportista, si quiere ser un diseñador. Eso no es el problema es que yo debo centrarme en crear el carácter para que mi hijo logre esa meta que él quiere, que eso ya es muy particular y muy individual. Y es interesante porque estoy hablando de carácter, es inevitable no poder visualizarlo como
el resultado o la base sobre lo que se va a construir a largo plazo, ¿verdad, mister? Correcto. Yo voy a poner un ejemplo muy interesante. Hay un famosísimo guitarrista de música flamenca que se llama Paco de Lucía, o se llamó Paco de Lucía. Y este hombre destacó durante su vida como el más grande artista de ese género musical. Todo mundo que quería tocar guitarra flamenca en España y en Latinoamérica tenía como referente a Paco de Lucía. Y él en muchas entrevistas dio testimonio que la persona que le ayudó a convertirse en ese más grande representante de ese género fue su papá. Porque su papá era una persona que no solamente sembró en él la pasión por la guitarra, sino que también le enseñó que para poder ser grande en ese género debía dedicar tiempo, debía dedicar esfuerzo y sacrificio para poder mejorar su técnica, para poder desarrollarla y que de esa manera él pudiese ser lo que terminó siendo, el más grande exponente de la guitarra clásica flamenca. Y es correcto, porque es interesante ese ejemplo, y le voy a decir por qué. Porque este muchacho nació en cuna de músicos, creció siendo músico, pero él creció en el día a día perfeccionando su carácter a corto plazo. O sea, pequeñas acciones de todos los días, ese deseo, esa motivación del padre, ese carácter, esos hábitos para desarrollar mejor música, lo fueron construyendo hasta llegar a ser lo que él fue. Correcto. No fue que el papá le dijo, mira, toca hacerlo bien y algún día vas a llegar a ser Paco de Lucía. Claro. El papá se involucró y el niño se involucró, sintió el aporte familiar, ella tenía tal vez su tendencia a la música y fue lo que fue, pues. Correcto. Y es muy importante también tener cuidado porque los niños, sobre todo en edades muy tempranas, son personas muy maleables y nosotros como adultos podemos también dañarlos. ¿A qué me refiero con esto? En donde nosotros nos volvemos demasiado exigentes, dándole una carga a cierto comportamiento que no es propio de un niño, que no es propio de una persona que está en edad de formación. Vamos a trasladar esto a algo muy propio del ámbito escolar. Estudiantes, por ejemplo, que tienen una carga sobredimensionada de sus padres para obtener todos los puntos en todas sus clases. Y tal vez esta carga está en niños de 6 y en niños de 7 años. Entonces, este niño se vuelve una persona presa de hábitos, pero que no son hábitos que lo están llevando al carácter de lo que él quiere ser o de lo que su papá desea, sino que le está llevando a conducir su vida en el cumplimiento de la expectativa de otro. Entonces, eso es muy delicado y los padres tenemos que tener mucho cuidado en que los hábitos del carácter que nosotros querramos que nuestros hijos se forjen no sean aquellos que nosotros quisimos para nosotros mismos o imponerlos de manera agresiva en contra de la tendencia natural de aptitudes que el niño puede tener. Ahí hay dos vertientes, mister, que muy interesantes que yo le he hablado en otra ocasión. Una de ellas es querer que el hijo sea los anhelos frustrados del padre. Correcto. O sea, el padre en algún momento dijo, pucha, habrá sido médico, pucha, habrá sido abogado, entonces vos tenés que ser médico y vos tenés que ser abogado. Eso es frustrante. La otra que me llamó mucho la atención, y yo recuerdo cuando era muchacho, yo tuve un compañero que era excelencia académica, pero la excelencia académica de él, la motivación fue negativa, en el sentido que su padre le castigaba si no estaba en cuadro de honor y si no sacaba las más altas calificaciones. ¿Qué pasó cuando este muchacho salió del colegio? Fue a la universidad. Fue un desastre. El muchacho se desubicó totalmente. O sea, ¿cómo puede mantener usted ese balance entre no ser un descuidado, que no le importe con tal pase el año, o esa exigencia de tenés que sacar las mejores notas, estar en el cuadro de honor, ser lo mejor y ser lo que yo quiera que seas? Yo creo que la clave está en que todo padre debe estar muy informado. Informado en cuanto, por ejemplo, a las etapas del desarrollo de un niño. También debe estar informado a el rumbo que el mundo está teniendo en cuanto a la amplitud de profesiones en que una persona puede también involucrarse. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente nosotros aquí en el contexto hondureño vemos ciertas profesiones como sinónimo de éxito. Ser médico, ser abogado
y otras carreras más, algún tipo de ingeniería. Y a veces los padres creen que esos son los únicos sitios en los que un niño puede desarrollarse, en el que un joven puede desarrollarse. Y por eso creo yo que los padres deben informarse y deben darse cuenta que su hijo hoy por hoy tiene una diversidad de opciones mucho más amplia que la que nosotros pudimos haber tenido en el pasado, y que debemos ser en determinada forma conscientes de que nuestros hijos pueden estar cargados de aptitudes que los pueden llevar a ser exitosos en otras áreas. De tal manera que por eso yo no debo centrarme únicamente en la meta, sino en los hábitos, porque independientemente de lo que un estudiante decida hacer, hay hábitos muy particulares que comparten todas estas áreas que van a permitir que un muchacho pues se desarrolle. Por ejemplo, y voy a aterrizar esto si está sonando demasiado complejo o muy difícil. Por ejemplo, número 1, el valor de cumplir, de ser puntual. Ese es un valor del carácter que, independientemente de lo que una persona decida hacer, va a repercutir positivamente siempre. El valor de la responsabilidad, el valor de la integridad, que todo eso es carácter, la suma de aquellas acciones que me conducen a ser lo que yo soy. Y es interesante porque aquí hablando de carácter, si usted, por ejemplo, tiene un hábito correcto como la puntualidad, es un hábito que realmente lo va a llevar al éxito. Claro, definitivamente. Si usted tiene un hábito de responsabilidad, eso lo va a llevar al éxito. Y todos debemos de trabajar esos hábitos para formar ese carácter. Y fíjese, Mister, voy a hacer una pequeña digresión aquí en el programa sobre lo que usted dijo, que creo que es algo importante que los padres de familia tienen que atesorar. Una de ellas es las vocaciones de sus hijos. Uh-huh. Fíjese que yo vi, por ejemplo, en Chile, vamos a salir un poco del programa, hubo una crisis de maestros. Uh-huh. Entonces yo vi un anuncio que me impresionó. Están sentados a la mesa el papá y están el hijo con unos amigos y van a cenar. Entonces le pregunta, Carlito, ¿vos qué vas a hacer? No, yo ya estoy aceptado en la de medicina. Y fulanito, ¿vos qué vas a hacer? No, yo voy a entrar a la escuela de Derecho. Ajá. ¿Y vos, papá, qué vas a estudiar? Quiero ser maestro. Hubo un silencio en la mesa. Hasta se cayeron los tenedores. O sea, fue algo... Y enfocan en primer plano la cara del niño, del muchacho, ¿verdad? Muchacho. Uh-huh. Y se ve la angustia, la desesperación. Y el papá viéndolo, la mamá viéndolo, los amigos viéndolo. Son bromas, voy a estudiar medicina. Ajá, y todo el mundo empieza a reír. Ya nos habías asustado, le dice. Entonces, al final, el anuncio dice... Por favor, no trate de sujetar las vocaciones de sus hijos. Chile necesita maestros. Uh-huh. Era un anuncio sobre Chile. Yo le puedo dar un testimonio personal. Mi hija estudió arte. Y muchas personas me hicieron ver que estaba a tiempo de cambiarla, de empujarla a que no estudiara eso, porque de eso del arte no se vive, de eso no se come. Pero ¿cómo usted le va a coartar el derecho o la aspiración o la vocación a su hijo por algo que usted considere que es lo correcto? Uh-huh. Imagínese usted, si usted trabaja y pasa más tiempo o mucho tiempo en el trabajo incluso que en su casa. Y todo ese tiempo va a estar frustrado usted porque su papá lo obligó a hacer lo que usted no quería hacer. Es ilógico. Sí, y de esos casos hay muchos. Yo conozco muchos profesionales que terminaron una carrera universitaria para poder complacer el deseo de sus padres. Pero posteriormente ellos decidieron o bien emprender en otro rubro o bien volver a estudiar desde el inicio una nueva carrera en aquello que más les apasionaba. Entonces los padres, para ir aterrizando el concepto que hemos estado discutiendo, debemos centrarnos en formar hábitos que ayuden al desarrollo del carácter de nuestros hijos, entendiendo que independientemente de aquello a lo que ellos aspiren en su vocación individual, les va a ayudar, les va a servir. Entonces, hace 2 programas, creo, yo les hablaba de que no debemos centrarnos tanto en las metas, sino en el proceso, que son los hábitos. Entonces, yo creo que un padre en edad temprana, y me dirijo a ellos, a los que tienen hijos en preescolar, a los que tienen hijos en primaria, no nos preocupemos tanto en lo que ellos van a hacer, porque a veces nosotros incluso
de manera bastante subjetiva vamos trabajando en la mente de ellos, ¿verdad? Y les decimos, yo quiero que seas un gran médico, yo quiero que seas un gran ingeniero. Y es que esas carreras no es que sean malas en sí mismas, pero hay una vocación para cada persona que va a responder a ese llamado único. Entonces, centrémonos nosotros en la formación de los hábitos que, independientemente de lo que su hijo va a hacer, le va a ayudar. Hay un ejemplo que yo creo que todos nosotros admiramos y es el caso de Cristiano Ronaldo, el famoso futbolista portugués. Todo mundo puede estar en acuerdo o en desacuerdo con él, pero todos coincidimos en una cosa. Es una persona con un carácter disciplinado muy marcado que le permitió destacar como el deportista que ha sido. Y vean qué interesante, esos mismos principios yo los puedo trasladar para el que está estudiando arquitectura, para el que está estudiando medicina, para el que está estudiando comunicaciones, para el que está estudiando para ser periodista, porque trabajaron en su carácter, él trabajó en su carácter, y yo creo que esa es la importancia y el reto que los padres tenemos de enfrentar la vida con el cuidado de equipar a nuestros muchachos para poder enfrentar los retos que individualmente van a encontrar en el futuro. Correcto, correcto. Bueno, por ahora vamos a una pausa. No nos cambies para que sigamos desarrollando nuestro tema de cómo formar carácter. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en las instituciones educativas Vida Abundante? Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras actividades, eventos y las últimas novedades de nuestra comunidad educativa. Es la mejor manera de mantenerte conectado con la educación de tus hijos y con la misión que compartimos. Visítanos en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Te esperamos. Estamos de regreso en su programa Educatels, historias que enseñan, con ustedes, Mr. Río y Antonio Gale. Hemos hablado mucho sobre el carácter y cómo el carácter es la suma de los hábitos. Pero, Mr. Ríos, ¿qué tenemos que hablar o qué tenemos que decir aparte del carácter y el papel que en él desempeña la motivación? Muy bien. Creo que tenemos que retomar un elemento que estuvimos planteando hace algún tiempo aquí en este programa. Y es que la motivación es importante, es necesaria. Todos nosotros debemos alimentar la motivación, todos nosotros debemos alimentar los sueños, pero en algún momento la motivación va a desaparecer. Porque la motivación responde a estímulos que nosotros podemos tener a nuestro alrededor. Vamos a poner un ejemplo. Un niño ve a su hermano graduarse como médico, ve a su hermano graduarse como ingeniero, ve a su hermano graduarse como abogado. Y él en ese momento dice, yo quiero ser como mi hermano, yo quiero graduarme de esto, yo quiero graduarme de lo otro. Porque él ve a su hermano realizado en ese momento, ve a la familia alegre y hay una motivación en su interior que le hace decir, yo quiero ser eso. Ahora bien, la motivación es temporal. Eso quiere decir que no es sostenible en el tiempo. No todos los días yo me voy a levantar motivado. ¿Por qué? Porque nosotros como individuos enfrentamos circunstancias y realidades que no necesariamente van a sostener nuestra motivación. Pongamos un ejemplo. Yo puedo venir a mi trabajo muy entusiasmado de poder cumplir ciertas metas, de poder cumplir ciertos objetivos. Pero voy en la calle y de repente una moto casi me golpea el carro. Ya eso me pone en cierta tensión. Sigo avanzando y de repente hay un choque que me hace atorarme en el tráfico 20, 30, 40 minutos. Luego llego al trabajo y por alguna razón no hay energía eléctrica. Yo no puedo conectar mis aparatos y a todo eso me detiene. Evidentemente, nuestra motivación estaría por los suelos en esa circunstancia que estoy creando aquí. Pero ¿qué me va a sostener para poder llegar a mis metas? Los hábitos. Los hábitos. El hábito de, bueno, no puedo avanzar en nada, pero no me voy a abstraer en el teléfono, sino que voy a ocupar este tiempo en otras cosas en las que tal vez no quería enfocarme ahorita, pero las circunstancias me dicen que esto es lo mejor. Esa es una demostración bastante vaga, pero que creo yo que toca el punto de cómo los hábitos nos pueden sostener por encima de la motivación. Y nuestros estudiantes deben estar plenamente convencidos de esto.
Y nuestros niños también, porque los niños, así como los adultos, también reflejan todo eso, obviamente que en circunstancias muy distintas. Para un niño puede ser muy frustrante, por ejemplo, que después de estar toda una noche trabajando una maqueta, al bajarse del bus o al bajarse del carro se le cae y se le destruye. Eso definitivamente va a repercutir en su motivación. Va a repercutir en su motivación, por ejemplo, que no haya obtenido la calificación que él había esperado después de la cantidad de estudio que le dedicó para un examen. Entonces, todas estas cosas nosotros debemos orientarlas para que nuestros hijos entiendan que en la vida van a haber fracasos, que en la vida van a haber tropiezos, pero que son los hábitos los que me van a permitir llegar a esa meta que he planteado. Y es bien interesante lo que usted dice, mister, porque lo hablábamos creo en programas pasados, cómo se ha vuelto todo tan ligero, tan light. Y yo lo he visto muchas veces, especialmente en libros de autoayuda, que están como de la nueva era y toda esta cuestión, que todo es motivación. O sea, yo voy a hacer esto porque estoy motivado, pero si no estoy motivado no lo voy a hacer. O sea, ¿y cuál es el problema? Si me nace hacerlo, lo hago. Si no me nace, no. Estamos en una situación bien difícil. Hablando de lo que usted había dicho anteriormente, habíamos hablado sobre el bombardeo electrónico de redes sociales y de todo, con motivaciones tan diferentes. Y tener que confrontar eso todos los días es bien difícil. Y volvemos a lo mismo. Eso es parte y un trabajo muy arduo, muy fuerte, que el educador y el padre de familia tienen que trabajar en la mente de los muchachos. Sí, y nosotros como padres debemos entender que esto es trascendente. Cuando hablamos de algo trascendente, quiere decir que no va a tener un efecto inmediato, no va a tener un efecto mañana, sino que eso puede repercutir a futuro. Veamos un ejemplo. Nosotros tenemos un niño en casa, esto es un ejemplo para los que nos están escuchando, que tiene 10 años. Imaginémonos este escenario. Y este niño de la nada dice, no me siento motivado para estudiar. No me siento motivado para aprobar las clases. No me siento motivado para ir a la escuela. Y el muchacho ya tiene en su interior una idea equivocada. Nuestro trabajo como padres debe ser ahí intervenir y hacerle entender que hay cosas que deben lograrse aunque nosotros no querramos, sino que deben cumplirse porque son responsabilidades que ya adquirimos y se espera que nosotros las cumplamos. Ahora, si yo permito que ese niño viva, actúe y alimente sus pensamientos de acuerdo a su motivación, tarde o temprano yo veré un muchacho que va a fracasar en todas las áreas de su vida. En su área académica, en su área profesional y evidentemente también en su propia área familiar. Porque aún dentro del matrimonio, esa persona va a mostrar esa falta de carácter para poder afrontar sus retos basándose únicamente en la motivación. Entonces, cuando nosotros como padres entendemos eso y lo tenemos claro en la cabeza, vamos a tener una actitud de mayor compromiso ante ciertas conductas de nuestros hijos. Y vamos a enseñarles, mira, no siempre vas a estar motivado. Habrán días malos, habrán días donde las cosas no te van a salir, pero tenés que tener el carácter, la suma de hábitos, la suma de características que te permitan sobreponerte a eso. ¿La motivación es mala? Claro que no. Pero la motivación no puede sostenernos a lo largo del tiempo, y soy enfática en esto, a cumplir aquellas metas que nosotros como adultos y que los niños también tienen. Correcto. Imagínese usted, si usted forma carácter en su hijo, es más fácil también que usted tenga un buen ciudadano, porque las reglas se deben de respetar. Imagínese usted que usted hoy no tuviera la motivación de manejar por su derecha, o que no tuviera la motivación de esperar un semáforo en rojo. Pues no está motivado, porque lo quiere pasar. Su motivación es llegar rápido, no importa lo que pase. Los hábitos son tan poderosos para formar un carácter, para poder crear una estructura mental acorde a las reglas sociales incluso, que son necesarias para la sana convivencia en cualquier lugar. Y aquí yo quisiera también enfatizar algo que creo que es sumamente importante. Al inicio de esta serie nosotros planteamos que cuando la gente escucha la palabra hábito lo ve como algo negativo. Pero mi percepción y mi convicción firme es
que los hábitos más bien nos liberan. ¿En qué sentido? Porque nos permiten a nosotros desocupar nuestra mente de ciertas cosas particulares para poder dedicarme a ese hábito que yo he construido. Vamos a poner esto en un ejemplo bien práctico para nuestros estudiantes. Usted tuvo un pésimo día. Para los estudiantes que les gusta jugar fútbol, no metieron ningún gol en recreo. Llegó a otra escuela a competir contra nosotros y usted no anotó nada, más bien fue el culpable de que su equipo perdiera. Tal vez otro estudiante tenía planes de exponer de la mejor manera en una clase, pero se puso nerviosa, la dominaron los nervios y entonces este estudiante no pudo desempeñarse como ya lo había planificado y como lo había visualizado un día antes. Llega a la casa y aquí es donde la motivación compite con el hábito. Motivacionalmente esta persona está por los suelos. O sea, no quiere nada, todo me fue mal. Pero como este muchacho ha sembrado el hábito de dedicar una hora específica para el estudio, por encima de esa sensación temporal que puede tener, comienza a estudiar y comienza a cumplir con las tareas, comienza a cumplir con las responsabilidades. Y ahí es donde nosotros vemos que el hábito a la larga vence a la motivación. Interesantísimo, y me gustó para tener ese cierre magistral de este programa. El hábito vence siempre a la motivación. Ok, este ha sido un programa auspiciado por las instituciones educativas Vida Abundante. Recuerde, nos llamamos Educatels, historias que enseñan. Ha estado con usted Esdras Ríos, Mr. Ríos y Antonio Gale. Esperamos verlos en el próximo programa para que podamos continuar con esta serie interesantísima sobre el carácter y los hábitos correctos. Bendiciones. En las instituciones educativas Vida Abundante creemos en la formación de ciudadanos cristianos comprometidos que estén preparados para influir positivamente en la sociedad. Ofrecemos una educación bilingüe de excelencia, centrada en valores cristianos y en el desarrollo integral de cada estudiante. Porque en Vida Abundante cada niño es único y valioso. Únete a nosotros y sé parte de esta misión transformadora. En las instituciones educativas Vida Abundante creemos que la educación de calidad debe ser accesible para todos. A través de nuestro programa de becas Horizontes Dilatados, estamos transformando vidas al ofrecer una educación bilingüe de excelencia, centrada en valores cristianos a niños y jóvenes de escasos recursos en el occidente del país. Este es nuestro compromiso con el futuro de Honduras. Únete a nosotros en esta noble causa y sé parte del cambio que nuestra nación necesita. Gracias por acompañarnos en este episodio de Educatels. Esperamos que la información y las reflexiones compartidas hoy les hayan sido de gran ayuda. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web en www.vidaabundante.edu.hn para estar al tanto de todas nuestras actividades y novedades. Queremos escuchar sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.